muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por venir a mi sesión y participar desde cualquier lugar del mundo en estos momentos tan duros para la humanidad en general y para España en particular. Quiero agradecer al equipo de este evento por aceptar mi charla sobre el verdadero poder de Power BI como herramienta Business Intelligence. Mi nombre es Ana Bisbé. Soy consultora y formadora en Business Intelligence, Microsoft Partner Power BI, Microsoft Data Platform MVP y LinkedIn Learning Trainer. Pertenezco al grupo de usuarios de Power BI y colidero el Meetup Power Platform Madrid. Agradezco a los patrocinadores que hacen posible el evento. En esta sesión vamos a realizar una breve introducción sobre Power BI. Vamos a ver de dónde venimos y por qué nos es de utilidad detenernos a aprender un poco sobre Power BI. Y luego vamos a recorrer las distintas etapas del proyecto BI. Veremos cómo se implementan dentro de Power BI. Primero, la integración y transformación, es decir, la etapa de ETL, luego el modelado tabular y específicamente el lenguaje DAX dentro de ese modelado tabular. Luego veremos aspectos relativos a los gráficos e informes y cuadros de mandos muy vinculados a las funcionalidades integradas de Machine Learning y para finalizar, algunas tareas colaborativas desde el servicio de Power BI. Bien, empecemos con la introducción a Power BI. Microsoft lleva muchos años implementando proyectos de BI, primero desde el SQL Server con los servicios Integration, SQL Service Integration Services, Analysis Services y Reporting Services. Y luego fue combinando componentes en Excel y en SharePoint para conseguir inteligencia empresarial a nivel personal y de autoservicio y también para conseguir inteligencia empresarial para la comunidad y también de forma organizativa. Y luego en 2015 surge Power BI. ¿Y qué es Power BI? Power BI es una colección de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir nuestros orígenes de datos diferentes y no relacionados en un modelo coherente, dirigido a la visualización y con un descubrimiento de detalle analítico. Y aquí subrayo lo de colección de servicios, conectores que trabajan juntos y además modelo coherente. Sobre todo al final se trata del descubrimiento de detalles analíticos. Power BI puede ser sencillo y rápido de configurar a partir de información almacenada, por ejemplo en hojas de Excel o en base de datos local. A la vez puede ser robusto y de grado empresarial para modelado extensivo y analítico en tiempo real. En cualquier caso, Power BI puede ser el motor de toma de decisiones. Existen varias licencias para trabajar con Power BI. La licencia gratuita, que ofrece un sinnúmero de posibilidades, nos permite gestionar nuestra capacidad en la nube y a la vez realizar muchísimas tareas. Y además podemos realizar el ciclo completo y ver todo lo que hayamos publicado como informe o como cuadro de mando en el dispositivo móvil. Luego tenemos la licencia Pro. Aquí, bajo un pago, nosotros podemos realizar las opciones de trabajo colaborativo, las suscripciones, trabajar con áreas de trabajo y además tenemos mayor capacidad de almacenamiento. Y para finalizar tenemos la licencia Premium, que se recomienda para más de 500 usuarios. Ofrece un nodo con gran capacidad dedicada en el servicio de Power BI y además opciones y funcionalidades específicas. ¿Por qué debemos aprender Power BI? Pues hay muchas razones. Yo me voy a quedar con 4 de ellas solo por abreviar. En primer lugar, por lo bien que se integra al resto de componentes Power Platform. Aquí estamos hablando de la familia integrada por Power BI para la creación de modelos e informes analíticos, Power Apps
para crear aplicaciones personalizadas que resuelvan temas de gestión de todo tipo y con muy poca codificación. Power Automate para automatizar procesos de la organización y conseguir mayor productividad. Y Power Virtual Agents para automatizar, para crear chatbots que permitan, por ejemplo, interactuar con clientes. En segundo lugar, debíamos aprender Power BI por ser una herramienta muy potente para el análisis de datos, que ofrece análisis de datos en tiempo real, lo que conocemos como Stream Analytics. Está dotado de mecanismos que garantizan la seguridad y protección de datos que ofrece. A la vez, tenemos analítica de autoservicio, tenemos gran integración con Excel y por último, la idea dentro de todo esto es convertir las ideas en acción. En tercer lugar, Power BI cuenta con una gran cantidad de recursos de formación y soluciones disponibles. Por ejemplo, todo el bloque Learn que acaba de sacar Microsoft para toda la plataforma Power Platform y Azure. Por el aprendizaje guiado de Microsoft Power BI. Aquí tenemos una guía fantástica. Y luego por toda la documentación que tenemos en Power BI. Hay una gran cantidad de recursos de formación, entre ellos los canales de YouTube. ¿Por qué además aprender Power BI? Pues porque tiene una comunidad de usuarios maravillosa. Nosotros tenemos lo que es la comunidad de Power BI, que tiene digamos, su sitio central y que nos permite controlar pues lo que sucede en los foros, las ideas, las galerías y todos los eventos que tienen que ver con la comunidad de Power BI. El centro de esto, el corazón, son los Power BI User Groups. Y como he dicho, existe un sitio para esos user groups. Puedes encontrar el que tengas más cercano. Hay varios de estos grupos en España. Por todas estas razones, y desde hace varios años ya, Microsoft se encuentra entre los líderes de mercado en el análisis tanto para Gartner como para Forrester. Así es que tenemos Power BI, una herramienta que lleva en su propio nombre el término Business Intelligence y se puede resumir como una solución de análisis empresarial que forma parte del Microsoft Power Platform y cuya misión es integrar datos, modelar y dar forma a los datos, visualizar los datos, realizar prospección, minería y búsqueda de patrones y compartir información, lo que se corresponde en su totalidad con un proyecto BI, con un proyecto de Business Intelligence. Power BI no es solo una herramienta de visualización. Veamos la etapa de integración y transformación, la etapa ETL. Power BI en su ventana Power Query cuenta con las opciones integradas para realizar el proceso ETL al completo. Y para pasar una tabla con estas características que necesita mucha limpieza, a esta otra tabla donde ya tenemos todo el modelo perfectamente bien preparado, que es lo que necesita Power BI para realizar el análisis de datos. Este Power Query va generando por detrás una expresión de consulta en lenguaje M que podemos dejar que se genere solo mientras trabajamos con el IDE o crear nosotros funciones y expresiones escribiendo directamente el código M. En todo momento podemos ver las dependencias entre consultas, podemos ver cuáles son las consultas intermedias y podemos ver qué es lo que hemos cargado en el modelo y lo que no. Veamos qué se puede conseguir desde el editor de consultas de Power Query. Aquí tenemos el editor de consultas de Power Query. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. Veamos, por ejemplo, este caso de calidad de datos. Fijaros, esta es la tabla que estábamos viendo. Lo primero que vamos a hacer es subir los encabezados. Yo lo tengo todo hecho para no perder tiempo de la sesión. Pues aquí lo que hacemos es que subimos los encabezados y lo
Luego vamos a eliminar columnas. Por ejemplo, aquí tenemos la columna total que es innecesaria. Quitamos las columnas que no necesitamos. Luego lo que vamos a hacer es eliminar también este grupo de filas porque en este caso son innecesarias, no aportan valor. Las quitamos. Y ahora lo que tenemos es que darnos cuenta que todas estas columnas que tenemos aquí representan al atributo continente, por tanto, están dispuestas de esta manera porque están dinamizadas. Anulamos la dinamización de columnas y ahora sí nos quedan las tres columnas que nosotros necesitamos y lo que vamos a necesitar y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre y luego pues definir el tipo de datos. Y aquí es interesante porque Power BI ha identificado que la columna población es de tipo texto. Inmediatamente notamos que efectivamente tiene unos espacios intermedios, reemplazamos estos valores como podemos ver aquí en el código M, pues lo que hace es que reemplaza el espacio por nada y estamos limpiando aquí el código. Bien, pues le volvemos a pedir el tipo y vuelve a poner tipo texto. ¿Qué ocurre? Pues que se ha encontrado algunos valores en los cuales no se ha reemplazado bien. Y no es que se haya hecho mal. Cuando nosotros le decimos reemplazar un espacio por nada, reemplaza un espacio, dos, tres, todos los que se encuentre. Lo que ocurre es que esto que parece un espacio en realidad no lo es. Y entonces si nosotros vamos a ver el contenido de la columna, pues nos damos cuenta que esta es la cadena que tendríamos que quitar. Es lo que hacemos, limpiamos esta cadena y entonces ahora sí Power BI nos define el tipo de datos correcto. Nosotros podemos hacer muchísimas transformaciones. Aquí tendríamos todas las consultas de origen, las vamos transformando y las vamos limpiando. Hay algo muy importante a la hora que vamos a crear el modelo de datos. Nosotros necesitamos relacionar las tablas, vamos a hablar ahora de ello. Y en esa relación hay un bloque de tablas que son las tablas de dimensiones que tienen que tener un valor único en la columna de relación. Bueno, pues una de las formas que nosotros tenemos para ver estos valores es utilizando los perfiles de columnas. Por ejemplo, aquí me dice que tenemos 606 columnas, 606 filas en el ID de producto y las 606 son distintas y únicas, lo que significa que tenemos el producto 1, 2, 3, 4, 5 hasta 606 y cada uno de esos productos aparece una sola vez. Esta columna estaría lista para hacer las relaciones entre las dos tablas. El lado 1 está garantizado, pero tener mucho cuidado en caso de que no sean columnas numéricas. Por ejemplo, en este caso yo me he creado una tabla con una única columna con 4 valores para mostrar lo que puede ocurrir. Aquí tenemos una columna que tiene 4 valores y todo lo que contiene es la palabra hola. Pues fijaros que si nosotros le hacemos el perfil, lo que me está diciendo es que tengo 4 valores distintos y los 4 son únicos. Pero si nosotros subimos esta columna al modelo de datos, realmente nos va a dar un problema, porque va a identificar que no son iguales. Entonces, fijaros, que no son únicos. Se repiten estos valores si nosotros los subimos al modelo de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer siempre en tratamiento de datos, ajustar mayúsculas o minúsculas. Si vengo al perfil de nuevo, ya ahora lo que me está diciendo es que hay 3 valores distintos. Fijaros, hay 3 distintos, ya no son 4, hay 3 distintos y hay solamente 2 que son únicos. ¿Qué pasa entonces? Que lo otro que tengo que limpiar es el espacio que había puesto por delante o por detrás. Pues ahora sí, tenemos 4 valores, todos son solamente un valor es distinto, no tenemos valor único y en este caso sería el valor que nosotros tendríamos. Hay que tener mucho cuidado porque el perfil nos puede dar una ayuda, sin duda alguna, nos da una ayuda. En mi caso,
que, por ejemplo, yo que no conozco los datos, a mí el perfil me da la vida inmediatamente para poder ver si tengo valores nulos, cuál es la configuración de la columna, pero mucho cuidado con este tipo de tratamiento de datos desde el perfil, sobre todo cuando tenemos las columnas de tipo texto. Bien, una vez que nosotros tenemos todos los datos bien hechos, transformados, todo limpio, vamos a ver entonces qué es lo que nosotros podemos hacer en la etapa de modelado, que es la segunda etapa de un proyecto de BI. En este caso se trata del modelo tabular. En Power BI se pueden distinguir distintos tipos de modelos. El modelo tabla única al estilo Excel, este es el modelo menos aconsejable, es la peor de las opciones, ya que provoca problemas de rendimiento en los cálculos DAX y a veces incluso llegamos a tener resultados incorrectos. El modelo copo de nieve, que es aceptable, también lo debemos evitar siempre que sea posible. Se trata de un modelo normalizado con enlaces entre las tablas de dimensiones. Y por último, el modelo estrella, que es el óptimo para Power BI, con las tablas de dimensiones que se relacionan directamente con los hechos. Una vez que nosotros hemos cargado todos los datos en el ETL, tenemos que velar por la correcta definición, por ejemplo, de las relaciones entre las tablas, así como la configuración de las columnas, diferenciando el tratamiento para columnas de texto. Por ejemplo, tenemos que velar por el orden correcto para cada columna. Y por otro lado, en el caso de las columnas numéricas, tenemos que mirar la definición de resumen o agregación, así como la definición de propiedades para las medidas. Una fase muy importante dentro del modelo de tabular es la definición de medidas y tablas calculadas con DAX, que es el lenguaje de expresión de consultas del modelo tabular. Ya me gustaría extenderme porque a mí la verdad es que me encanta mucho DAX por todo lo que puede aportar en la solución de escenarios de negocio y a la vez en la protección de la calidad del modelo tabular. Con DAX nosotros creamos las medidas base, ya sea con una columna, con varias columnas de una tabla, con columnas de tablas diferentes. Estas medidas base nosotros las vamos a utilizar, por ejemplo, en comparativas a nivel de fila. Vamos a trabajar además en comparativas a nivel de filtro, utilizando otras funciones DAX como pueden ser Calculate, como puede ser también Values, por ejemplo. En este caso va a depender un poco del escenario de modelado que queremos crear. Con DAX podemos controlar además cómo queremos que se representen los datos, aplicando distintos contextos, empleando funciones como Calculate y, por ejemplo, definiendo un cálculo para la obtención del valor en la fila del total. Con DAX vamos a obtener nosotros también el resultado para lo que se llama BI de tiempo, trabajando, por ejemplo, a partir de una tabla calendario con la obtención de los valores acumulados. Podemos también utilizar DAX para, refiriéndonos a BI de tiempo, para comparar valores entre periodos. Es decir, podemos realizar muchas funcionalidades, podemos solucionar muchas funcionalidades de negocio trabajando con DAX. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos trabajar con una medida con DAX, por ejemplo esta única medida, y con esta expresión nosotros vamos a obtener distintos resultados que van a depender de los filtros que se estén aplicando en cada uno de los casos. Si además trabajamos con segmentadores y cambiamos el contexto de filtro que se le está aplicando al cálculo, vamos a poder obtener un resultado. Por supuesto, DAX se trabaja directamente con estos objetos visuales. Evidentemente, Power BI también es una herramienta de visualización. Yo no digo que no, lo único es que hasta que hemos llegado a la visualización, hemos hecho un sinnúmero de tareas que nos han permitido precisamente obtener el modelo y obtener los cálculos
con los que vamos a hacer toda la visualización a través de tablas, a través de matrices con segmentadores, tarjetas y todo lo demás. Fijaros, una única expresión y estamos aplicando todos los contextos según el filtro que se utilice. Hay quien prefiere trabajar en lugar de con DAX con estructuras, por ejemplo, como esta, donde nosotros hemos aplicado el filtro para la tarjeta indicando que el país es Australia. Y entonces aquí decimos que el país es Australia y por tanto este valor que tenemos aquí se corresponde con el valor directamente desde Australia. Y esto nos va a funcionar bien. Fijaros que es este mismo que tenemos aquí. Nos va a funcionar bien. Y nos va a funcionar bien incluso si filtramos por bachiller. También nos funciona bien porque vamos a tener el valor de bachiller para Australia en todos lados. Y esto va a estar bien hasta que nosotros filtremos por algún otro país. ¿Por qué razón? Porque es contradictorio. Nosotros habíamos dicho que el filtro era Australia, ahora decimos Alemania y no puede ser. Trabajemos con la expresión en blanco, trabajemos con otra medida en DAX que anule ese blanco, da igual. Lo importante es que controlemos realmente el valor desde el cálculo DAX. Y bien, llegamos por fin a la parte de visualización, porque es cierto que Power BI es una herramienta de visualización y a mí me gusta muchísimo lo que podemos hacer. Hay una cantidad tremenda de opciones de visualización que se integran con Machine Learning, podemos crear informes, cuadros de mando y todo, pero insisto, sin un buen modelo, sin una buena limpieza de los datos, no somos capaces de aprovechar correctamente las funcionalidades que nos ofrece Power BI. Power BI es una herramienta de BI al completo. Todo el proyecto de BI lo podemos hacer aquí. Cuando nos referimos a las visualizaciones en Power BI, podemos ver que cuenta con una serie de opciones integradas. Gráficos de barra, de columnas, gráficos de tartas circulares, de anillo, todo lo demás. Tenemos hasta marzo de 2020 este aspecto y a partir de abril vamos a tener este aspecto así de visualizaciones. En cualquiera de los dos, lo importante es que tenemos tres vistas para poder configurar las opciones de visualización. En la vista campo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrastrar los campos a las distintas propiedades que en dependencia del gráfico que sea, se van a mostrar aquí. Luego tenemos la vista formato, la segunda, el rodillo. Aquí el pinta y colorea. Vamos a definir los colores, los títulos, cómo configuramos los ejes, tamaño de letras, etiquetas, leyendas y todo lo demás. Y luego está la vista Analytics. Esa vista es sumamente importante porque nos va a permitir una serie de opciones en muchos casos de estadística y en otros casos de Machine Learning, que en dependencia del gráfico que nosotros estemos analizando, esta opción se va a visualizar. Además, en el caso de Power BI, además de las funcionalidades integradas, los informes se pueden enriquecer con visualizaciones de usuario o custom visuals desde el App Source de Microsoft. Aquí a día de hoy hay 254 opciones adicionales para representar los valores, los datos en nuestros informes. La gran mayoría de estos componentes se ofrecen de forma gratuita, aunque alguno hay que sí que tiene un coste adicional y bueno, siempre está indicado. Power BI tiene una serie de opciones de menú, propiedades y funcionalidades de analítica avanzada y Machine Learning en diferentes componentes visuales. Entre otras opciones, por ejemplo, podemos hablar de los perfiles de datos que ya los hemos visto en Power Query. Estos perfiles de datos nos van a hablar, nos van a reflejar lo que contienen las columnas.
Luego, nosotros tenemos también las opciones de estadísticas de la Vista Analytics, que también acabamos de ver y que se encuentran disponibles en algunos de los objetos visuales. Tenemos clustering en tablas y también en gráficos de dispersión. Y los gráficos de inteligencia artificial que están integrados en Power BI, que son tres: Q&A, esquema jerárquico o árbol de descomposición, y además el gráfico de influenciadores clave. Hay unas opciones que son sumamente útiles, que son las opciones analizar. Tanto analizar aumento o disminución como analizar diferencias en la distribución. Aumento y disminución si trabajamos con un gráfico de línea, es decir, con un gráfico con la línea de tiempo en su eje. Y diferencias de distribución para gráficos de barras y columnas que desvelan patrones y comportamientos muy interesantes en los datos. Y desde el servicio de Power BI es posible realizar un análisis rápido de los datos y obtener gráficos que desvelan tendencias. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos tendencia, tenemos correlación, clustering, tenemos valores atípicos, tenemos valores de mayoría, distribución y otras características de nuestra muestra de datos. Bueno, vamos a disfrutar ahora un poquito de la demo, que incluye opciones de visualización y también sobre Machine Learning dentro de Power BI. Vamos allá. Pues aquí tenemos la Vista Analytics. Voy a quitar el filtro. Ajá. Pues, ¿qué es esto? Esto es un gráfico de línea. Tenemos la línea de tiempo. Y en las opciones Analytics tenemos por un lado tendencia y previsión, además de constante, mínimo, máximo, promedio, mediana y percentil. Estos valores de tendencia y de previsión van a, en el momento que los activamos, lo que se hace es que se ejecuta un algoritmo que define cuál va a ser, a partir del patrón que se encuentra en los datos, cuál va a ser la tendencia y la previsión. Nosotros podemos ver que si aplicamos filtros, estos valores se recalculan inmediatamente, y en dependencia de cuál sea el valor de cada, en este caso de cada país, así tendremos una tendencia más o menos clara, y sobre todo los valores de previsión. Yo comentaba antes sobre análisis de aumento o disminución. Fijaros, si nos quedamos en este gráfico nos parece que todo va fenomenal. 2016, 17, 18 y 19, y lo único que hemos hecho es crecer. Si utilizamos la opción analizar para que nos devuelva el aumento o disminución de los casos, por ejemplo, nos encontramos que aunque todo parecía que iba bien, si nos quedamos en la opción de modelo de bicicleta, vemos que aquí hay un valor que disminuye, que es la bicicleta de ruta 250. Power BI ha realizado una serie de algoritmos, los ha ejecutado, ha definido cuáles son las columnas que más influyen en el aumento o disminución de los valores, y dentro de esas columnas del modelo de datos, que tienen que estar visibles, dentro de esas columnas visibles del modelo de datos, cuáles son los valores. Aquí entonces tenemos este gráfico de cascada que podemos agregar al modelo. Luego tenemos un gráfico de dispersión donde también tenemos todos los valores que hubo en 2018 y 2019 con la desviación, ya sea por encima o por debajo. Un tercer gráfico que aporta poco y un cuarto gráfico que es muy interesante, porque en este gráfico nosotros vamos a encontrarnos no solo con el valor de 2018 y de 2019, sino con la variación que ha habido de uno al otro. Estoy intentando. Vale, voy a agregarlo al modelo. Salimos y aquí lo tenemos. Un segundito que lo hice doble. Vale. Pues aquí, este gráfico nos deja ver cuáles son. A ver si el ratón me acompaña.
Venga, ánimo. Bueno, no me quiere ayudar. Vamos a ver. Ay, eso es lo que quería mostrar antes, que no se dejaba, que es la comparación sobre qué ha ocurrido con ese valor. Por ejemplo, en el caso de Alemania que estamos viendo, aquí ha tenido una caída del 78, casi 79% y ha pasado desde la cuarta posición del ranking a la posición 31, perdiendo 27 posiciones ese modelo de bicicleta específicamente en ese periodo. Es muy interesante lo que nos puede desvelar esta opción de análisis de aumento o disminución, que además fijaros que se calcula para todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos no se da ese caso, no tenemos ningún valor aquí en rojo y no se ve ningún descenso marcado de ninguno de los elementos. En el resto de casos, en el caso de Australia, por ejemplo, se ve que hay dos que han bajado mucho. Es sumamente interesante. El caso de distribución ya lo tengo preparado. También ocurre lo mismo, es decir, clic derecho sobre un eje de un gráfico de barras o columnas, ya no tiene que ser línea de tiempo. Y fijaros que aquí lo que nos está dando es un gráfico combinado. Por detrás este gráfico se corresponde, el que está en gris, al gráfico que tenemos encima. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues en este caso, este tipo de bicicleta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se vendió en 2016, 2017 y no se vendió más. ¿Y aquí cuál es el problema? Pues que esta bicicleta disminuyó, este modelo de bicicleta, grandemente sus ventas. Y todo eso lo tenemos integrado en Power BI y eso es mucho más que un pit de colorea y que unas visualizaciones. Si tenemos una tabla o un gráfico de dispersión, pues tenemos la opción de crear unos clústeres. Esto lo que crea es una columna calculada con DAX. Yo recomiendo utilizar la opción para ver si hay algún elemento que se queda fuera de un clúster. Por ejemplo, si nosotros ordenamos, vamos a ver que están... Esto no, esto está ordenado por ingreso. Ahí. ¿Veis? Si vemos todos los ingresos, estos pertenecen al clúster 4 y luego así depende de los niveles de ingreso. Vamos a tener los valores agrupados en un clúster o en otro. Y luego, si es verdad que lo que podemos hacer es utilizar unos filtros o realizar cualquier análisis y ver sobre todo quiénes son los que se quedan fuera de esos clústeres. A nivel de gráfico, ya yo aquí lo tengo hecho. Fijaros que aquí tenemos dos gráficos. En el primer gráfico, ¿qué es lo que tenemos? La división por categoría. ¿Y qué pasa con la categoría? Pues que nosotros vemos que aquí, por ejemplo, tenemos un elemento de ropa que se comporta como si fuese un accesorio, está como fuera de grupo. Sin embargo, si nosotros le pedimos un análisis por clúster, que esto también lo tiene, vamos a ver cómo claramente, independientemente de cuál sea la categoría, pues nos define tres clústeres bien marcados. Para análisis de comportamiento de la muestra realmente resulta muy interesante. En Power BI, además de todas las visualizaciones que tenemos, que ya os digo que son muchas y muy interesantes, tenemos tres específicas que se han creado con el objetivo de utilizar Machine Learning en Power BI. Una de ellas se llama Q&A. Esta opción lo que hace es que cuando nosotros hacemos doble clic en un sitio, pues se crea el entorno para que nosotros le preguntemos a los datos. Si preguntamos en este caso, por ejemplo, cantidad por educación, como encuentro una medida que se llama cantidad y un campo que se llama educación, perfecto. Pero ¿qué ocurre si no existe ese campo? Fijaros, yo aquí estoy preguntando por formación. No existe una columna de mi modelo de datos que se llame formación. Bueno, pues en ese caso lo que le tengo que decir es que le voy a enseñar que esa columna formación tiene
es decir, es igual a que si fuese educación. Lo voy a empezar desde el principio, lo tenía preparado, pero vamos bien de tiempo. Entonces yo le digo, yo empiezo a escribir cantidad, tengo una medida que se llama cantidad, perfecto, me da el 60.000 y le escribo for no encuentra, formación no encuentra y se queja. Entonces, bueno, vamos a entrenarle. Y en este caso lo que vamos a hacer es enseñarle. Aquí lo que no encuentra es formación. Vamos a decirle, perfecto. Formación quiere decir educación. Fijaros que en cuanto empiezo a escribir ya aparece, eso sí es un campo del modelo, y ahora me va a mostrar el gráfico del resultado que aparece si fuese educación. Y entonces cuando yo le dé guardar y salir, vamos a ver que en el informe ahora formación aparece en azul porque ya lo conoce y el gráfico que tenemos es exactamente igual al otro. Ahora cuando yo le confirme es exactamente igual al otro, como no podía ser de otra manera, porque está tirando de la misma consulta. Trabajar con preguntas y respuestas es muy beneficioso para Power BI. Influenciadores clave. Este es otro caso de gráfico que utiliza Machine Learning. Aquí nosotros tenemos un conjunto de datos, una tabla que tiene los datos de clientes y tenemos información sobre si tiene casa o no, de la cantidad de coches, la edad, los hijos, la cantidad de hijos que viven en la casa, los ingresos. Y además tenemos una columna que me indica si ese cliente ha sido ya comprador o no. Pues en ese caso, con esa columna, nosotros nos vamos a hacer un análisis de elementos influyentes clave o influenciadores clave, y lo que hacemos es que le decimos, yo quiero que analices esa columna comprador. Es decir, lo que vamos a hacer es entrenar al modelo para que me diga cuáles son de las columnas. ¿Veis? Aquí tenemos las columnas que estamos utilizando. ¿Cuáles son las columnas que vamos a tener en nuestro caso como resultado? Y lo que nos dice es muy difícil que te compren. Fijaros, este valor es 0, por tanto es muy difícil que te compren los que tienen más de 70 años, con más de un coche, en casa, con hijos de 2 a 4 hijos en casa, que tienen más de 4 hijos. Es decir, son gente que tiene muchísimas complicaciones y una edad muy avanzada. Pues si le cambiamos esto, a ver quiénes son los que tienen probabilidades de comprar el coche, bueno, pues ya aquí la bicicleta, pues aquí entonces será la gente que no tiene coches, que tienen unos buenos ingresos, que tienen pocos hijos, que tienen una edad, que están jóvenes y que todavía pueden seguir. Es muy interesante porque aquí se han ejecutado algoritmos de Machine Learning y han definido a partir de las columnas que nosotros hemos indicado cuáles son estos valores. Y luego, quiénes son los clientes que integran estos segmentos de datos, qué proporción tienen estos segmentos con relación al total. Sumamente interesante, muy útil. Nosotros no tenemos que tener un conocimiento estadístico y Power BI nos ofrece esa posibilidad. Con lo cual tenemos, tenemos esas características preparadas. Hay otro gráfico que es el esquema jerárquico. El esquema jerárquico nos permite hacer un análisis y además tener en cuenta si queremos que destaque el valor más alto, el más bajo o sencillamente el valor del campo como tal. Aquí tenemos varias columnas preparadas. Por ejemplo, vamos a traernos educación. Si seleccionamos educación, pues en este caso cuando yo despliegue, cuando abre, me va a decir cuál quieres, el valor más alto, el más bajo o directamente por la columna educación. Si le digo más bajo,
pues aquí nos va a dar que universitarios tiene el valor más bajo y como veis se va indicando toda la ruta. Esto no quita que nosotros podamos hacer el análisis que queramos a partir de cualquiera de los valores. Esto es un gráfico que está muy bien creado y la verdad es que es muy interesante también. Si nosotros subimos este modelo a la nube de Power BI, como veis, esto era lo que yo os contaba antes de las conclusiones rápidas. Este mismo modelo de datos yo lo he subido a la nube, tenemos aquí las conclusiones rápidas y esto nos da la posibilidad de analizar profundamente el juego de datos. A mí que soy consultora, esto me ayuda muchísimo porque no tiene nada que ver con los gráficos que se hayan hecho, tiene que ver con el contenido del modelo de datos. Es sumamente útil este tipo de funcionalidades que tenemos integradas en Power BI. Además podemos hacer tareas de acciones de trabajo colaborativo, como puede ser compartir un informe con compañeros dentro o fuera de nuestro dominio, compartir un panel, examinar aquellos elementos que hayan sido compartidos conmigo, crear áreas de trabajo colaborativas. Es decir, si nosotros tenemos una licencia Pro, podemos crearnos esa área de trabajo que va a ser independiente de mi área de trabajo personal. Y esa es la mejor manera de colaborar. Es decir, nosotros vamos a definir quién va a formar parte de esa área y le vamos a dar acceso a un determinado conjunto de elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agregar contenido que esté disponible en la organización o vamos a guardar una copia, digamos, del informe o del panel, vamos a guardar una copia en esta área de trabajo y de esa forma vamos a colaborar. En fin, que Power BI es una herramienta excelente, es muchísimo más que una herramienta de visualización. Es una herramienta que lleva en su ADN el BI, el Business Intelligence. Se ha dedicado a la creación de modelos e informes analíticos y cubre todas las etapas del proyecto de BI. Hemos visto el ETL, cómo Power Query es capaz de transformar, combinar, seleccionar, eliminar lo que no necesitamos y limpiar y transformar todos los datos. Cubre la fase de modelado, en este caso el modelado tabular. El modelado tabular con Power BI es esencial. Un buen modelo nos garantiza todo lo demás. En nuestro caso, ese modelado tabular tiene que estar acompañado de un buen DAX. Luego, creación de informes y cuadros de mando analíticos. En el caso de los informes contamos con muchas visualizaciones que están perfectamente preparadas, que tienen todas las funcionalidades integradas, como pueden ser formatos condicionales, como pueden ser opciones, múltiples opciones de filtrado. Aquí hay botones, aquí hay acciones. Power BI está plenamente preparado para crear informes robustos que sean capaces de ofrecernos opciones avanzadas de análisis. Además, la colaboración, esa parte tan importante de un proceso de BI. Power BI está integrado por tres herramientas: el desktop con el que hemos trabajado, la nube en ese servicio de Power BI que yo os comenté y enseñé el análisis rápido, y además la herramienta para dispositivos móviles. Toda esa colaboración se puede integrar a través de las tres. Y como no, por supuesto, Machine Learning, todo lo que hemos visto y todo además lo que no hemos visto. Power BI es una fantástica herramienta con la cual yo os deseo un happy analyzing. Así que esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Que tengáis un buen día. Disfrutar de este evento del Saturday Madrid Virtual Microsoft 365 y seguir disfrutando del resto de sesiones.